Hola y bienvenidos a una nueva clase más de este curso. Y ahora vamos a ver acerca de los comandos que nos van a poder permitir gestionar de mejor manera nuestros archivos. Y para ello les voy a pedir de que puedan aperturar nuevamente su consola de comandos. Y en ella les voy a pedir de que puedan también ejecutarlo en modo administrador. Y además de que puedan ya tener su prompt o su ruta de esta manera. Una vez que ya lo tengan de esta forma, vamos a comenzar con el primer comando, que es el copycon. Este comando copycon lo que nos sirve es para poder crear nuestros archivos. Y simplemente aquí, por ejemplo, vamos a colocarle un nombre que es prueba.txt. Y si damos un enter, ahí podemos observar que todavía no se ha creado nuestro determinado archivo, lo cual aquí nos está pidiendo un contenido para poder después ya finalizarlo. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a colocar hola mundo. Y para poder finalizar la creación de este archivo vamos a presionar las teclas de Control Z y también vamos a presionar la tecla de Enter. Entonces ahí podemos observar que nos dice que ya se ha copiado, bueno, en este caso creado nuestro archivo. Ahí podemos observar que nos dice nuestro archivo prueba.txt. Y por ejemplo también podemos hacer la creación con diferentes extensiones. Ahí por ejemplo vamos a realizar nuevamente el uso del comando copycon. Aquí por ejemplo vamos a colocar el nombre de index, pero en este caso vamos a crear un archivo de index.html. Damos un enter y por ejemplo aquí voy a colocar la sintaxis de HTML. Entonces aquí por ejemplo vamos a colocar creado desde la consola de Windows. Y aquí vamos a cerrar esta etiqueta. Bien, eso no es necesario que ustedes lo entiendan, simplemente es para modo de ejemplo, para que ustedes puedan verificar de que podemos crear diferentes tipos de archivos con este comando. Y simplemente aquí vamos a presionar los comandos de Control Z y vamos a presionar la tecla de Enter. Bien, ahí podemos observar que se creó de manera efectiva ya este archivo. Si queremos comprobar de que tenemos ya la información almacenada, entonces podemos dar por ejemplo aquí doble clic. Ahí observamos que ya tenemos esa información. También aquí en prueba.txt, ahí podemos observar que ya tenemos almacenado nuestro hola mundo. Bien, otra variante de este comando copy es también que nos sirve para poder copiar ciertos archivos. Entonces por ejemplo quiero copiar el archivo de prueba.txt y quiero por ejemplo copiarlo con un nombre que diga copia.txt, simplemente para poder identificarlo. Presionamos un enter y ahí podemos observar que nos dice que ya se ha copiado de manera efectiva este archivo. Entonces si vamos a abrir en este caso nuestro archivo copia, ahí podemos observar que tenemos ya nuestra información del hola mundo almacenado ya en esta copia de el archivo que habíamos realizado de prueba.txt. Otro comando que también va a ser bastante usual es utilizar el comando type. Y lo que nos permite este comando type es, por ejemplo, visualizar la información que tiene almacenada nuestros determinados archivos. Por ejemplo, quiero ver la información que tiene almacenada prueba.txt. Simplemente damos un enter y ahí ustedes pueden observar que nos dice que tenemos almacenado un hola mundo. Bien. Otro comando que también podemos utilizar, por ejemplo, es el comando fc. Y este comando fc lo que nos permite es poder comparar la información que tiene dentro de dos diferentes archivos. Y por ejemplo, quisiera comparar la información de nuestros dos archivos, que por ejemplo en este caso es prueba.txt, juntamente con copia.txt. Entonces si damos un enter, ahí observamos que se ha hecho la comparación de manera efectiva entre estos dos archivos, pero nos dice que no tenemos ninguna diferencia. Pero ¿qué tal si por ejemplo aquí en copia
puedo colocarle aquí una bienvenida, guardo los cambios y nuevamente ejecuto, por ejemplo, el comando fc con esos dos archivos que quiero comparar. Presionamos un enter y fíjense ahí que aquí sí ya nos devolvió una diferencia, y la diferencia dice que está aquí en el texto de bienvenida. Bien, entonces esa es la forma de poder utilizar este comando fc. Otro comando que también podemos utilizar es el comando attrib, y este comando attrib lo que nos permite es poder ver los atributos que tenemos o habíamos determinado en nuestros diferentes archivos. Por ejemplo, si simplemente le doy aquí attrib y le paso el nombre del archivo de la cual quiero ver sus atributos, por ejemplo de prueba, ahí por ejemplo nos retorna simplemente un atributo A, que eso significa que este es un archivo de manera efectivamente. Entonces, por ejemplo, si queremos tal vez tener alguna ayuda acerca de este comando, de cómo podemos utilizarlo, podemos utilizar nuevamente el comando attrib y aquí pasarle esos parámetros para poder tener la ayuda a disposición. Entonces damos un enter y por ejemplo ahí podemos, dice, utilizar estos argumentos, que por ejemplo aquí nos dice si queremos adicionar algún atributo, podemos utilizar el operador más y de esa forma combinarlo con uno de los argumentos, y si queremos quitarle algún atributo podemos utilizar el signo de menos, ¿no? Y de esta forma podríamos utilizarlo. Entonces, por ejemplo, voy a hacer prueba con estos dos atributos. En primera instancia voy a hacer prueba con ese atributo h, que simplemente aquí, por ejemplo, vamos a colocar nuevamente nuestro comando attrib y, por ejemplo, quiero ocultarlo. Y para poder ocultarlo dice que debo de utilizar este argumento h. Y además, si voy a agregar ese atributo, tengo que utilizar el operador más. Entonces aquí coloco más h y simplemente voy a pasar después el nombre del archivo, que en este caso sería prueba.txt, a la cual voy a agregar ese atributo. Y algo quiero que vean atentamente, por ejemplo aquí en esta parte, aquí tenemos ya nuestro archivo prueba, y fíjense si le voy a dar un enter. Ahí ustedes se fijan, desapareció ya nuestro archivo prueba.txt. Pero sin en cambio todavía sigue de manera oculta ese archivo. O sea, eso no quiere decir que lo hayamos eliminado, simplemente lo hemos ocultado. Y si quisiera, por ejemplo, nuevamente hacerlo reaparecer, podría utilizar nuevamente ese mismo argumento, pero ya quitándole ese atributo simplemente con el signo de la resta, ¿no? Y bien, damos un enter y podemos observar de que nuevamente apareció ya nuestro archivo prueba.txt. Otra cosa también que puedo realizar, por ejemplo, aquí es el attrib, colocarle otro atributo, por ejemplo, que puedo utilizar el atributo r. Y este argumento lo que nos permite es, por ejemplo, dice que solamente podemos acceder a este archivo en modo lectura. Por ejemplo, antes de poder agregar el atributo, fíjense, prueba. Si yo, por ejemplo, aquí hago una modificación, aquí guardo, file, save. Bueno, de esa manera hemos podido reescribir nuestro archivo. Pero ahora fíjense cuando yo le voy a agregar el atributo r y voy a presionar un enter. Ahí aparentemente parece que no pasó nada. Pero si voy a acceder nuevamente al archivo prueba.txt y fíjense que aquí quiero hacer una modificación y nuevamente quiero guardar este archivo. Fíjense que no me deja guardar o reescribir en este caso los cambios que he realizado en este archivo. Entonces simplemente este archivo se ha convertido en modo lectura. Entonces para ello simplemente no voy a guardar otro archivo, voy a cerrar, voy a descartar todos los cambios y para quitarle ese atributo podría utilizar el signo de menos. Aplico, doy un enter y nuevamente si accedo aquí
Ahora sí puedo cambiar nuevamente la información, guardo y ahí ya tengo nuevamente todos los atributos a disposición. Bien, algo también que podemos realizar aquí es de utilizar varios atributos al mismo tiempo. Por ejemplo, si quisiera yo agregarle, además de que este archivo sea en modo lectura, también quiero agregarle que esté oculto. Entonces podría decirlo de esa forma. Presiono un Enter y si ustedes observan, nuevamente desapareció. Y si quiero quitarle esos atributos, simplemente voy a utilizar el operador de la resta. Bien, damos un Enter y ya de nuevo aparecerá ya nuestro archivo. Otro comando también que podemos utilizar es el comando del, que nos va a poder permitir eliminar uno o varios archivos. Por ejemplo, quisiera eliminar nuestro archivo de copia. Entonces para ello lo que puedo hacer es aquí escribir el comando del y pasarle el nombre de nuestro archivo que vamos a eliminar, que en este caso sería copia. Entonces le damos un Enter y observamos que ya lo hemos eliminado definitivamente. Otro comando también que podemos utilizar, que también tiene la misma función de eliminar, es el comando erase. Entonces colocamos aquí el comando erase y simplemente le pasamos también el nombre de el archivo que quiero eliminar, que en este caso, por ejemplo, quiero eliminar el archivo de index.html. Entonces presionamos aquí un Enter y también ya tendremos eliminado ese archivo. Otro comando también que podemos utilizar es el comando move, ya que este comando lo que nos va a poder permitir es mover nuestros archivos a diferentes direcciones de nuestra estructura. Entonces, para ello, por ejemplo, vamos a antes a copiar nuestros archivos. Vamos a copiar un archivo, por ejemplo, nuestro archivo prueba, y lo vamos a denominar nuevamente copia.txt. Además voy a copiar nuevamente, pero ya con otro nombre, por ejemplo, texto.txt. Y bien, ya tengo copiado y por ejemplo quiero mover el archivo texto. Entonces lo que voy a hacer aquí es escribir el comando move seguidamente de el nombre del archivo que quiero mover, que en este caso es texto, y aquí puedo colocar la ruta a donde quiero moverla en este caso, ¿no? Entonces la quiero mover, por ejemplo, a la ruta de la carpeta aprendiendo. Entonces simplemente con el punto habíamos indicado que estamos accediendo a la misma carpeta, que en este caso sería prueba, y desde ahí estoy accediendo a la carpeta aprendiendo, que en este caso sería esta que estamos aquí visualizando. Damos un Enter y ahí nos dice que ya se ha movido de manera efectiva nuestro archivo. Entonces simplemente para poder comprobar podría aquí dar doble clic y ahí observamos que tenemos ya de manera correcta que se ha movido a un diferente directorio ese archivo. Otro comando también que podemos utilizar es, por ejemplo, el comando ren. Este comando ren lo que nos permite es poder modificar el nombre de nuestro archivo de manera específica. Por ejemplo, quisiera cambiar el nombre de nuestro archivo copia.txt. Y simplemente para ello podría yo aquí colocar el archivo que quiero modificar, que es copia.txt, y quisiera modificarlo, por ejemplo, a otro nombre que tenga prueba1.txt. Entonces damos un Enter y podemos observar de que ya cambió el nombre o se renombró en este caso el nombre de nuestro archivo. Otra variante de este comando también es utilizar el comando rename, que también tiene la misma función que el comando ren. Y por ejemplo aquí vamos a nuevamente a modificar el nombre pero de nuestro archivo prueba1.txt. Y aquí lo que vamos a realizar, por ejemplo, es cambiarlo a un nombre que diga modificado.txt. Bien, entonces con eso ya habríamos modificado nuevamente el nombre de nuestro archivo. Y por último, vamos a ver un comando que
de seguro va a ser bastante útil para cada uno de ustedes, que es el comando robocopy. Pero antes de ello vamos a crear una estructura un poco más compleja. Por ejemplo, lo vamos a realizar aquí en nuestra carpeta prueba 1. Entonces para ello voy a acceder a la carpeta prueba 1. Y dentro de ella, por ejemplo, vamos a crear unos 3 directorios. Por ejemplo, que diga aquí md, que diga por ejemplo prueba, luego texto, y luego por ejemplo que también diga archivos. Bien, damos un enter y hemos creado así de esa forma ya esas 3 carpetas. Y por ejemplo quiero todavía aún más acomplejarlo esto. Vamos a ingresar a la carpeta archivos. Y dentro de ella, por ejemplo, quiero también crear otras carpetas que diga, por ejemplo, con el nombre de Word, Excel y HTML, por ejemplo. Bien, damos un enter. Y aquí, por ejemplo, también quiero crear archivos. Y aquí vamos a utilizar nuevamente el comando copycon. Y por ejemplo, aquí vamos a colocar rudy.txt. Enter, aquí coloco mi nombre Rudy. Control Z, Enter. Ya tendré ahí creado. Por ejemplo, esto voy a copiar nuevamente. Este archivo. Entonces aquí coloco, por ejemplo, rudy.txt y lo quiero copiar con el nombre de chambi.txt. Bien. Voy a subir un poco más de nivel. Aquí también vamos a crear en prueba 1 un archivo, por ejemplo, que diga aquí, nuevamente copycon, con el nombre de prueba 2.txt. Aquí vamos a colocar prueba 2, control Z, enter. Y aquí también, por ejemplo, vamos a crear un nuevo archivo con el nombre de texto 2, pero con la extensión de un archivo Word. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, texto con Word. Control Z, enter. Y una vez que ya tengamos esa estructura un poco más compleja, si podemos, por ejemplo, aquí apreciar, vamos aquí, ya tenemos los 3 directorios, tenemos los 2 archivos. Dentro de archivos también tenemos otra estructura, ya un poco más compleja. Entonces fíjense que voy a utilizar el comando robocopy. Antes de poder ejecutar el comando robocopy, por ejemplo, aquí vamos a subir de nivel y vamos a estar ya aquí en prueba. Entonces lo que quiero hacer es, por ejemplo, vamos a escribir el comando robocopy y por ejemplo aquí quiero copiar los elementos que tiene en la carpeta prueba 1. Entonces aquí colocamos prueba 1 y quiero copiarlo, por ejemplo, a la carpeta aprendiendo. Entonces damos un enter. Si ustedes se fijan, ahí nos dice que ya se copió de manera efectiva. Y si vamos aquí a la carpeta aprendiendo, observamos que solamente se copió nuestros 2 archivos, que en este caso sería texto 2 y prueba 2. Si aquí lo verificamos, ahí tenemos esos mismos archivos y nos ha copiado toda esta estructura. Entonces para ello podemos utilizar un parámetro. Por ejemplo, nuevamente vamos a tener robocopy y por ejemplo aquí le vamos a pasar el parámetro de la S mayúscula. Bien, entonces de esta forma lo que yo le estoy diciendo es de que se va a copiar, aparte de los elementos que estamos copiando, que son los archivos, también se va a copiar, en este caso transferir, toda la estructura de los directorios y archivos que tiene dentro de esa carpeta que estamos copiando. Entonces damos un enter. Ahí nuevamente nos dice que ya se ha copiado de manera efectiva. Y si vamos nuevamente aprendiendo, observamos que ya tenemos nuestros archivos ya copiados, ¿no? Además de que ya tenemos también aquí lo que es nuestra carpeta archivos. Bien, si queremos tener un poco más de información acerca de este comando, por ejemplo, podemos utilizar nuevamente robocopy. Y aquí utilizamos el parámetro para poder
obtener la ayuda, ahí podemos ir viendo todos los parámetros y argumentos que podemos ir utilizando. Y aquí, por ejemplo, tenemos el argumento S mayúscula y nos dice que se está copiando todos los subdirectorios. Y aquí abajo tenemos otro argumento que es el argumento E, en la cual nos dice que se copia todos los subdirectorios, pero además incluidos los que están vacíos. Entonces, por ejemplo, eso es lo que vamos a realizar para poder corregir tal vez esta copia, ya que no lo ha copiado de manera efectiva toda esta estructura. Entonces, para ello podríamos realizar lo siguiente. Entonces, vamos nuevamente a nuestra línea de comando. Y aquí, por ejemplo, vamos a colocar nuevamente robocopy, pero ya incluyendo aquí el argumento de la E mayúscula. Bien, damos un enter. Nuevamente dice que ya está de manera efectiva. Y si ustedes ahí observan, ya tenemos toda la estructura tal como lo teníamos en directorio prueba 1. Bien, entonces de esa manera podemos ir utilizando estos comandos para poder realizar copias de un poco estructuras más robustas, ya que tal vez en algún momento vamos a necesitar tal vez copiar alguna estructura de algún proyecto bastante robusto. Entonces tranquilamente podríamos utilizar este comando robocopy. Bien, espero que te haya gustado esta clase del video. Practica y aplica todos esos conocimientos que estás adquiriendo. Lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente video.